¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. En este recorrido retrospectivo que estamos haciendo de otras temporadas de Sin Censura, hoy les vamos a presentar una entrevista muy interesante, realizada a principios de este siglo, en el Museo de los Pintores, por cierto, con Elenita Poniatowska, escritora, periodista, activista política, con quien tuvimos oportunidad de conversar sobre muchos temas, entre otros uno fundamental. Ella es un testigo activo de la noche de Tlatelolco que narra espléndidamente en un documento, no diríamos en un libro que habla precisamente sobre esos hechos, sus entrevistas con diferentes personalidades, con Oriana Fallaci, una periodista que fue herida en esa noche, narra varios hechos importantes que ella recogió como testimonios, pero también entramos a otros temas de la política, de la escritura, de la literatura, de los tiempos que corrían en ese momento en el país. Es una entrevista bastante interesante, e incluso también platicamos de cómo llega ella a nuestro México, a nuestro país. Así que sin más preámbulos, vamos con Elena Poniatowska. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche una invitada muy especial. Sin más preámbulos, Elena Poniatowska. Elenita, qué honor. Muchas gracias. Bienvenida a Oaxaca. Gracias también. Oaxaca es un estado para nosotros mágico. Tiene de todo. Yo creo que es parte de lo que nos motiva siempre para poner lo mejor de nosotros en todos los aspectos, sobre todo en las expresiones también de cultura, de arte y también de la política. Pero ya que tenemos la oportunidad de conversar con usted, yo quisiera comentarle que para nuestra generación usted es algo muy importante desde que escribió La noche de Tlatelolco, que podríamos arrancar de esa etapa del México del siglo pasado, la segunda mitad del siglo, pudiendo conocer sus puntos de vista de toda esta realidad nacional que usted ha dibujado, que usted ha narrado y que usted también ha cuestionado. Sí. Sí, es tan amable. La noche de Tlatelolco, el 68, el México de esa década, su percepción sobre los temas que estaban en el debate. Bueno, antes de La noche de Tlatelolco, se publicó en la misma editorial, era otro libro que tiene mucho que ver con Oaxaca, que es La vida de Jesús Apalancares. Se llama la novela Hasta no verte, Jesús mío, y trata de toda la epopeya o la odisea, o como usted quiera llamarla, de una soldadera, de una mujer que le entregó todo a la revolución y no recibió nada a cambio, siempre vivió muy pobre y era un ser humano absolutamente extraordinario, en quien yo pienso cada vez que me va mal, o cada vez que estoy deprimida, o cada vez que no salgo adelante. Pero después, el 2 de octubre de 1968, es la fecha clave de la noche de Tlatelolco. Como usted sabe, había movimientos estudiantiles en el mundo entero, pero en el único país en el que hubo una masacre fue en México. Claro que después lo hubo en Tiananmen, China, que fue terrible también con un movimiento estudiantil, pero aquí fue muy duro pensar que había movimientos en Estados Unidos, en Berkeley, California, en Tokio, en Praga, y que en nuestro país, donde los estudiantes pedían cosas muy justas, en el resto de los otros países del mundo pues pedían mejores trabajos, porque muchas veces salían de la universidad y el único chamba que encontraban era la de taxista o la de portero en un hotel. Pero en México pedían reivindicaciones de tipo social, pedían libertad para los presos políticos, libertad para un extraordinario oaxaqueño que es Demetrio Vallejo, para Valentín Campa,
que eran presos políticos desde 1959. El movimiento ferrocarrilero. Después de la gran huelga ferrocarrilera del 59, y luego para otros muchachos presos que habían entrado, como Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, como también Salvador Pino, el Pino lo llamaban, Salvador Martínez de la Roca, en fin, una serie de muchachos que habían entrado presos antes del 68. En la noche de Tlatelolco cayeron presos otros líderes como Raúl Álvarez Garín, Luis González de Alba, otros muchachos muy valiosos. Pero desde luego yo empecé a recoger los testimonios de estudiantes que estaban encarcelados. Algunos, los que estaban en libertad, me pedían que no pusiera sus nombres porque tenían terror a entrar al campo militar número 1. Entrevisté también a las madres de familia, que fueron las más valientes, y desde luego a muchos testigos. Una de ellos muy connotada fue Oriana Fallaci, la periodista italiana que la corresponsal de guerra italiana. Ella dice que me contó, la fui a ver al hospital francés porque ella estaba herida, estaba en cama, y ella me contó que había sido corresponsal de guerra en Grecia, corresponsal de guerra en Vietnam, y que por ejemplo en Vietnam había la posibilidad de encontrar un refugio para esconderse, es decir, o una zanja, una trinchera en donde meterse, que había una sirena que avisaba que iba a haber un bombardeo, que el único país del mundo, en el que ella había visto que se disparaba sobre una multitud inerme, encajonada, que no tenía escape, porque la Plaza de las Tres Culturas en el Distrito Federal no tiene escape, era México. Ella estaba escandalizada con México, quería que se suspendieran las Olimpiadas. Ella había venido como reportera para reseñar las Olimpiadas de 1968 y para conocer México. Y resulta que los estudiantes iban a los hoteles a buscar a los corresponsales extranjeros para pedirles que se enteraran de las peticiones del Consejo Nacional de Huelga y para decirles que en nuestro país había conflictos políticos y pedirles que asistieran a la manifestación. Eso enojaba tremendamente, es obvio, al gobierno, ¿no? Le daba mucha rabia. Y, por ejemplo, Oriana Fallaci me contó que ella estuvo tirada en el suelo, que un estudiante se tiró encima de ella, pero también creo que ella junto a otros vio a la edecán Regina Teucher-Krüger. Era una muchacha de origen alemán que se enroló como edecán de las Olimpiadas, tenía un vestido a rayas, el uniforme a rayas, con los círculos de los Juegos Olímpicos aquí, una muchacha muy bonita, y esa muchacha fue de las primeras que cayó muerta, con todo el pecho desflorado porque le dispararon con una bala expansiva. La familia Teucher-Krüger yo solo la pude ver años después, porque el padre era de origen alemán, tenía mucho miedo, había xenofobia en nuestro país, mucho miedo a que lo acusaran. Sin embargo, él fue al anfiteatro, a la morgue, a recoger el cadáver de su hija, de una niña de 18 años, con 6 tiros de bala a lo largo de toda la columna vertebral. A esta niña le dispararon 6 veces, lo cual habla de la hazaña y del odio o del miedo a los estudiantes que hubo en esa Plaza de las Tres Culturas, que es además una de los, bueno, si quiere usted, el punto más destacado de lo que es la guerra sucia en México. La persecución a los comunistas años antes, ¿no? Desde muchos años la persecución a los miembros del Partido Comunista,
la persecución, por ejemplo, a Tina Modotti, También escribió usted una... quien también escribió una novela, por eso lo sé, ella fue perseguida, ella en los 30s, y expulsada de México porque se le acusó de querer asesinar a Pascual Ortiz Rubio, a quien le decían el Bitoque, porque tenía una cabeza así muy... Rara. El Bitoque también, el nopalito, Nopalito. que por baboso. Y entonces ella, esta mujer, la acusaron de querer asesinar a Pascual Ortiz Rubio, la encerraron también después del asesinato de su amante, Julio Antonio Mella, y los periódicos destruyeron su reputación en 5 días. Entonces ha habido de veras contra la izquierda una persecución muy grande. En diferentes etapas. Por cierto, esta entrevista que le hace usted a Oriana Fallaci, se niegan los periódicos de la época, Novedades, Excelsior, a publicársela. Aquí la rechazó el periódico Novedades y al poco tiempo yo me pasé porque me rechazaban todos los artículos. Después, eso fue después del 68, en 85 me dijeron en Novedades que no me podían publicar un solo artículo más sobre el terremoto, que porque desmoralizaba a la gente. Y entonces estaba el periódico La Jornada. Estaban haciendo. Estaba en contraesquina. Aquí había un Kentucky Fried Chicken, aquí estaba el edificio de Valderas, del Novedades, y aquí al lado estaba La Jornada. Entonces, Muy cerca de donde inició el movimiento estudiantil, ahí en... También muy cerca de la Ciudadela, tiene usted toda la razón, donde se encontraron esos grupos que se llamaban los ciudadelos y los arañas, o no sé si araños. Y entonces yo llevé mis artículos del terremoto y así, pero ya había sido yo fundadora de la jornada, ya había ido a las reuniones a las que convocaban los periodistas libres, Carlos Payán y todo ello. Y entonces y me los publicaron de inmediato y así durante 3 meses se publicaron artículos sobre pues esa tragedia del terremoto. Que de alguna manera, volviendo al tema del 78 para luego irnos a estos temas más actuales, sin duda la década de los 60 es una década paradigmática en todo el mundo. Es una época de grandes transformaciones en todos los sentidos. Estos movimientos juveniles, pero también revolucionan las artes, la música, surgen los Beatles, los hippies, el amor libre. Hay toda una serie de situaciones que rodean a esta década que precisamente tienen su culminación en estas grandes represiones, donde evidentemente hay un choque, diríamos, de concepciones políticas, de concepciones sociales, en todos los sentidos. Eso nos marca en México. Sí, claro, yo creo que el 68 fue un cambio político bárbaro, porque después recuerdo que presidente tras presidente, a López Portillo, a De la Madrid, a Luis Echeverría incluso. Luis Echeverría dijo que los estudiantes nada tenían que andar haciendo en las calles, que tenían que estar sentados frente a sus escritorios en la escuela estudiando, pero después él poco a poco cambió porque lo obligaron en las universidades, en la de Morelia, que ha sido siempre una universidad muy brava, la Nicolaita, lo obligaron a guardar un minuto de silencio por los soldados, él dijo que por los soldados también, pero le dijeron que no, por los estudiantes muertos en Tlatelolco. Luego los hermanos Irales también en el norte le pidieron autobuses y entonces él dio de más, creo que le pidieron 2, él ofreció 5, en fin, él vio que el movimiento estudiantil había marcado mucho, aunque en el momento no pasó absolutamente nada, había marcado mucho la vida de los estudiantes. Ahora, en este contexto y también en esa vida de congruencia que usted ha tenido, en 1971 rechaza el premio Javier Vidaurrutia de periodismo. Me querían dar el premio Javier Villaurrutia por, creo, La Noche de Tlatelolco. Sí es. Entonces yo hice una carta, era un premio de literatura, y yo hice una carta que se publicó en Excelsior mutilada,
diciendo que quién iba a premiar a los muertos, que este no era un libro para festejarse, que este era un libro que era una gran vergüenza para nuestro país y además una tragedia porque había muchos muertos. Entonces lo rechacé, pero las gentes del premio Villaurrutia siempre me dicen que sí, que yo soy premio Villaurrutia, pero jamás lo recibí. Por el concepto que usted tenía de lo que significaba. Sí, claro. Ahora, en ese mismo contexto, México empieza a cambiar y usted ha sido testiga de estos cambios, pero hay una conceptualización que a mí me parece que es importante. La izquierda desde siempre, bueno, podemos hablar desde el Siqueiros, pero más adelante el Movimiento de Liberación Nacional, la influencia que se tiene de toda esa concepción de los 60, la izquierda siempre ha estado dando una lucha por los procesos democráticos en este país, pero sin embargo el cambio, entre comillas, en el 2000 se realiza llegando un presidente de derecha o un partido de derecha al poder. ¿Cómo poder explicarnos este tema, este desarrollo histórico de México? Bueno, yo creo que lo que pasó fue que el PRI hartó a los mexicanos, hartó a los electores y se decidieron por el cambio. Y Vicente Fox era un hombre de gran carisma, de simpatía, de dichos populares, caía muy bien, físicamente de verlo era muy agradable, era cordial con toda la gente. Eso, claro, se puede oír muy superficial, pero también tenía un programa de gobierno, decía que iba a resolver en 15 minutos el problema de Chiapas, decía que cada mexicano tendría, él lo llamó changarro, tendría un trabajo, tendría un empleo, tendría una posibilidad de salir adelante en una microempresa. En fin, lo que él ofrecía era muy atractivo y además ya había un hartazgo absoluto del PRI, un hartazgo absoluto de la corrupción que ahora mismo está saliendo a flote y que se ve otra vez y que se ve la descomposición del PRI con Arturo Montiel y con Madrazo, ¿no? Roberto Madrazo, y con los pleitos, en fin, las cachetadas que se dan entre sí, el horrible espectáculo, la maestra Elba Ester Gordillo por un lado, Montiel, bueno, ese ya lo eliminaron, pero no lo eliminaron sino después de que nos enteráramos de que él y su esposa, la señora francesa Maud Versini, en una semana, creo que en unos cuantos meses habían comprado 6 casas, ¿no? Departamentos en Acapulco, en Cancún, en casas en Valle de Bravo, en fin, la locura. Claro, pero y en este contexto, perdón, un paréntesis, no es tan bien que de alguna manera, evidentemente, lo que usted está comentando son realidades, pero no podríamos también decir que en este momento el sistema político mexicano en general tiene un gran reto para evitar una descomposición colectiva, porque igual también en algunos términos se ven escándalos de corrupción en otros partidos, o con personajes, mejor dicho, para... Sí, yo creo que se refiere usted a todos los escándalos en torno al PRD, al PAN también. En torno, bueno, los amigos de Fox, desde luego, el PAN, pero sobre todo, bueno, lo que más ha llamado la atención han sido los videos que mandó filmar el argentino Ahumada y en el que se vieron involucrados pues personas como, bueno, Bejarano, Carlos Simas, en fin, toda esta historia Ponce, que pues sí resulta sorprendente pensar que de un colaborador tan cercano de Andrés Manuel López Obrador, con quien yo voy a votar por Manuel López Obrador, me ha hecho el honor de encargarme un poco del aspecto de la cultura de su campaña, pero era un poco sorprendente pensar que él no sabía que todos los fines de semana o cada 15 días se iba a Ponce a jugar a Las Vegas, ¿no? ¿Qué clase de colaborador es eso? Es ese. Entonces, todos esos escándalos, pues sí, están en la opinión pública, se dicen mucho y se habla también de la fortuna enorme de Madrazo. Total, que ser político en México es asegurarse un futuro de una prosperidad
enorme y además es una fuente de enriquecimiento segura y además es tratar un poco al país como un rancho de su propiedad, ¿no? Claro. Que eso es precisamente a lo que tenemos que aspirar la sociedad organizada, eliminar y rebasar. Yo creo que en ese contexto, por eso es tan importante que voces como la suya puedan establecer los parámetros de lo que debe ser realmente la política como una alternativa para dar solución a los grandes problemas, a los grandes temas de la nación, y no la política como un instrumento mediático para enriquecerse, ¿no? Creo que eso es lo importante en este momento. Y en este contexto, Linda, el tema de los medios de comunicación, el papel que juegan en el momento actual, porque tal parece que algunos medios, sobre todo los televisivos y particularmente Televisa y TV Azteca, son los que le están dictando la tarea, por decirlo así, a los políticos, con todas las convocatorias y poner en la mesa del debate lo que ellos quieren. Bueno, Televisa, ya se ha dicho, es el gran elector, ¿no? Televisa y bueno, y TV Azteca, es decir, se está gastando, creo que es el país de América Latina, México, el que más gasta en campaña, el que tiene las campañas más largas, el que es una enorme vergüenza, el dinero que viene, que se dilapida, ¿no?, en grandes espectaculares, en minutos en la televisión, que finalmente no creo que sean los que influyan sobre los electores, espero que no, porque poco a poco se van eliminando, pero sí me parece una enorme vergüenza y una equivocación bárbara que en un país como el nuestro, donde hay tantas necesidades, se esté gastando en tanto dinero. Tanto dinero, que la que sobresale o la que es la gente corrupta y la gente que de veras merece que le hagan caso es la gente que no. A mí me gusta mucho que López Obrador no tenga espectaculares y que no aparezca en las pantallas de televisión haciéndose en sus espectaculares, diciendo todo lo que va a ofrecer. Claro. Otros temas también que están en el debate y que me gustaría escuchar su opinión. Por ejemplo, en el rango de estas grandes contradicciones que tenemos, el tema, por ejemplo, del Fobaproa, de los banqueros, del rescate bancario, de la venta de Banamex, que bueno, han sido saqueos verdaderamente para los mexicanos. Es decir, ¿habrá voluntad política para resolverlos en su momento? Mire, yo no soy presidente de la República. Si lo fuera, desde luego lo primero que haría sería resolver, pero no como Fox, no sería tan bocona, ¿no? Resolver el problema del Fobaproa, por lo menos tratar de hacer justicia y además resolver el problema de los acuerdos de San Andrés, hacer cumplir los acuerdos de San Andrés. Pero yo no sé cómo se va a resolver, lo espero. Me parece muy interesante lo que la otra campaña, que así se llama, la otra campaña que propone el subcomandante Marcos, porque yo creo que la actitud crítica es la que más nos va a ayudar, la que más nos va a sacar adelante, que seamos críticos de nosotros mismos, incluso usted y yo, de nuestra persona, de tratar de mejorar. Si cada mexicano tuviera ese espíritu de autocrítica. ¿Qué es lo que ha faltado en los políticos, ¿no? Es lo que no tienen, es lo que le quiero decir, que los políticos de veras no tienen vergüenza, pero no tienen la menor autocrítica ni el menor respeto por los demás, y entonces tampoco lo tienen por sí mismos, ¿no? Ahora, el tema precisamente, quisiera que este tema de Marcos, usted también ha sido muy cercana a todo el seguimiento de este movimiento. ¿Cómo podemos, al paso ya de los años transcurridos y del momento actual, cómo podemos hacer no una evaluación, pero sí hacer una crónica y al mismo tiempo un diagnóstico de lo que viene en relación con el movimiento zapatista? No, lo que el gran valor de Marcos allí es poner sobre el tapete de las discusiones a 10 millones de indígenas que eran totalmente olvidados, totalmente hechos a un lado.
Carlos Salinas de Gortari en 1994 dijo que íbamos a firmar el Tratado de Libre Comercio, que íbamos a pasar de ser un país del tercer, del cuarto, del quinto mundo al primer mundo, pero nunca tomó en cuenta a los indígenas. ¿Qué iba a hacer con ellos? Matarlos, ¿no? Ahora, nosotros somos racistas en contra de nosotros mismos. El único gobernador indígena que hemos tenido es justamente un oaxaqueño, Eladio Ramírez, ¿no? A quien Miguel Ángel Granados Chapa llama Heladito. Eladio Ramírez es el único, pero en general hay un racismo en nuestro país enorme y que está comprobado y que está visto, ¿no? Que es y bueno, contra todas esas cosas, pues nosotros deberíamos de luchar, ¿no? Yo quisiera también en este mismo contexto de recuento de todo lo que ha sucedido en nuestro país, reírnos un poco también a lo que fue la organización de la sociedad y que usted la concibió y mejor dicho, la narró muy bien en todas las crónicas del terremoto del 85. ¿Qué significó también socialmente? Bueno, el terremoto, yo narré el coraje que tenía la gente contra el gobierno, que de veras la corrupción salió a flote, porque decía la gente, no, el sismo no mató a mis hijos, el sismo no mató a mi familia, la mató la corrupción, porque edificios que jamás deberían caerse, hospitales, maternidades, se vio que tenían varillas delgadísimas, que tenían demasiada grava, que estaban muy mal construidos y eran precisamente edificios del gobierno. Todos los edificios de gobierno, los hospitales se cayeron y otros edificios mejor construidos e incluso edificios porfirianos de la colonia Roma, a pesar de que la falla sísmica pasa por ahí, se estuvieron de pie. Entonces otra vez era la corrupción. En Tlatelolco también se dijo mucho, hablé con muchísimos inquilinos, de gentes que vivían en el edificio Nuevo León, que se volteó sobre sí mismo así como una ola y decían que a cada rato se quejaban, que ponían una canica, por ejemplo, en un extremo y que la canica bajaba y se iba completamente, se iba haciendo una carrera porque estaba todo desnivelado. Todo, de veras, además de los problemas del subsuelo, los problemas de mecánica de suelos, había problemas de pésima construcción. Y ahí se vio la corrupción y el hecho de que los mexicanos se preguntaron, bueno, ¿a dónde nos hemos venido a sentar? ¿En qué país vivimos? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? Todo eso fue muy grave, ¿verdad? Ahora, usted, vamos un poquito, si me lo permite, ya para ya no robarle mucho tiempo. El tema internacional, es decir, en sus orígenes, allá por los 40, su familia viene en el contexto de la Segunda Guerra Mundial a México. La política norteamericana, la política imperialista, Bush, lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, yo vengo en 1942, pero es porque soy hija de madre mexicana. Mi madre se llama Paula, bueno, se llamaba porque murió para mi desgracia, se llamaba Paula Amor. Entonces vengo en el contexto de, aquí estaba mi abuela, aquí estaba toda mi familia Amor, Inés Amor, que justamente Tamayo la quiso, la conoció muchísimo, Carito Amor de Fournier, que era la directora de la prensa médica mexicana, Guadalupe Amor, Pita, que fue poetisa. Entonces yo vine a recuperar, o si quieren no recuperarla porque no la conocía, pero a conocer a mi familia materna. Y lo que a mí me interesó de mi país, quizá porque no nací en él, quizá porque llegué a los 10 años, bueno, los cumplí en el barco, realmente llegué muy chiquita, en el barco Marqués de Comillas que me trajo. Lo que a mí me interesó fue el país, y documentar al país, es decir, escribir sobre cosas que yo no entendía de mi país o no sabía y quería aprender. Entonces eso fue mi tirada, fue mi objetivo, claro, inconsciente, porque ahora se lo puedo decir, pero
fue inconsciente al principio, ¿no? Ya estaba ahí, había que desarrollarlo. Ya estaba allí y había que desarrollarlo. Y lo ha sido toda su vida, Elena. Sí. Toda su vida. Sí, cómo no. Que eso es lo que le da precisamente toda esta congruencia que usted ha tenido a lo largo y lo que le da ese peso moral que tiene usted frente a todos. Se lo agradezco mucho. Y sé que también, además de todos los premios que ha recibido, honoris causas, premios de periodismo, etc., el más importante, lo leí en un currículum suyo, es ser abuela. Para mí tener 10 nietos es una maravilla, aunque uno de ellos, Rodrigo, murió, pero es una maravilla porque los veo, tengo trato con ellos y porque además tengo una relación, yo creo que todas las abuelas tenemos esa relación, una relación con ellos notable, pero también con mis hijos, ¿no? Que son 3. Mane, que ha venido a Oaxaca aquí, que es amigo de Toledo. Paula, que ha venido a Oaxaca aquí, que también es amiga de Toledo. Y Felipe, que ha venido también menos y que tiene cuadros, cartas, porque Toledo a mí cuando estaba en Francia me escribía cartas, entonces tengo cartas de Toledo que muchas de ellas las tiene Felipe. Pues qué honor. Un último pronóstico, no pronóstico porque del futuro no se puede hacer pronósticos, pero ¿cuál es el México que usted se imagina al futuro? Bueno, me imagino un México, el que yo quiero es un México en que todos se vayan a dormir en la noche habiendo comido lo mismo. O no lo mismo, porque a lo mejor a mí me gusta el mole y a usted le gusta la carne asada. Claro, ¿sí? el tasajo. Pero que de veras, o el tasajo, pero de veras que todos tengan las mismas posibilidades y no solo comer lo mismo, comer es importantísimo, pero también que todos tengan la oportunidad de educación, que sus hijos y mis nietos tengan las mismas oportunidades que los niños, todos los niños de Oaxaca, todos los niños de toda la República tengan las mismas oportunidades. Ese es el México que a mí me importa, es el México que yo quiero para el futuro. Pues le agradezco muchísimo. Algo que quisiera usted agregar para los oaxaqueños a manera de despedida de esta conversación, por supuesto. Bueno, yo me siento muy ligada a Oaxaca por varias razones, porque acabo de escribir un libro que tiene mucho que ver con Oaxaca, porque está inspirado en un gran líder ferrocarrilero. El tren pasa primero. Un gran chaparrito muy picoso, y un hombre muy extraordinario con una enorme capacidad de convocatoria, que fue Demetrio Vallejo Martínez, que nació en Espinal, Oaxaca. Pero él, claro, trabajó mucho hacia Coatzacoalcos. Matías Romero. Entonces, en Matías Romero también. Yo fui a Espinal, fui a Matías Romero, pero hace muchísimos años, con un, también oaxaqueño, que es Guillermo Petrikowski, que tomó muchísimas fotos de ese viaje y que es un fotógrafo a quien yo admiro mucho. Y quiero mucho a Víctor de la Cruz y tengo muchísimas amigas entre las juchitecas, porque con Graciela Iturbide hicimos un libro de Juchitán de las mujeres que nos gustó mucho hacer. A ver si hacemos otro. Muy bien, se siente en su casa. Muchas gracias. Amigos, lamentablemente el tiempo es inexorable. Quisiéramos quedarnos todo el tiempo con Elena Poniatowska, pero bueno, ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Los quiero mucho. Buenas noches.